Hola, mi nombre es Lisette Pérez Aguirre, soy estudiante de la licenciatura en Comercio y Logística Internacional y hoy presentaremos el video El sistema armonizado como instrumento elemental del comercio internacional. El nombre del docente es de Enrique Moedano Torres, estamos viendo la unidad número 1 de antecedentes de la clasificación y en la actividad número 1, presentación en video. Antecedentes y orígenes del sistema armonizado. Bueno, vamos a comenzar comentando que en 1892 es el comienzo de una serie de prácticas y de necesidades las cuales surgieron para llegar a lo que ahora es el sistema armonizado y comienza con un arancel austrohúngaro, que es un documento que servía de guía para clasificar las mercancías de lo más simple a lo complejo, es decir, un sistema progresivo. Después pasamos a 1905, donde ahora aplican un arancel de belga Mario Campen. Esto se da a la necesidad de crear una nomenclatura internacional, el cual se ha estructurado según criterios científicos, dejando la clasificación alfabética y contaba con 5 categorías. En 1913 se genera la primera nomenclatura común de mercancías y fue aprobada por la Convención de Bruselas, que tenía solamente objetivos estadísticos. En este entonces, 29 países adoptaron la uniformidad de la nomenclatura. En 1923 se genera la primera reunión internacional donde trata de la simplificación de formalidades aduaneras. Esto quiere decir una reunión en donde varios analistas y expertos verificaron qué eran las necesidades o lo que hacía falta en cuestiones aduaneras para poder tratar con ello. Ahora, en 1927 se generó una estructura común para los aranceles. Esto fue expuesto como una recomendación hecha por la Conferencia Económica Mundial de la Liga de las Naciones. Para pasar a 1931, donde se genera la primera nomenclatura solamente aduanera. Recordemos que antes estábamos hablando común de mercancías y ahora es simplemente aduanera. El mismo comité de expertos preparó el proyecto de la versión, el cual posteriormente es revisada en 1937. En 1938 pasamos a la publicación de la primera versión. Esta fue por la Sociedad de las Naciones y la denominaron como Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional o CUSI. También es publicado tiempo después el informe titulado Lista Mínima de Mercaderías para las Estadísticas del Comercio Internacional. Ahora, años muchos después, en 1950 se genera la Convención de Bruselas y el nacimiento del Consejo de Cooperación Aduanera. Este define el papel técnico para desempeñar como la mejora y la armonización del funcionamiento de las aduanas. Esto es con base a comités especializados en la nomenclatura y valor. Ahora pasamos a 1951, donde se genera la clasificación uniforme para el comercio internacional. Recordemos que anteriormente estábamos hablando de esta existencia y en 1951 es ya cuando toma la forma y ese gran valor. Esta versión fue expuesta en este mismo año y con la finalidad de recopilar estadísticas del comercio internacional de todas las mercancías intercambiadas. En 1955 se genera la nomenclatura arancelaria de Bruselas. Varios países ya basaban en esta clasificación internacional porque era aceptada a los bienes que se agrupaban según la naturaleza del material y esta consta de 10 dígitos que entra en vigor en 1959. Ahora pasamos a 1974, donde se genera la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera. Esto significaba un paso primordial en la historia aduanera, ya que la nomenclatura de Ginebra fue la base del éxito del Comité de la Nomenclatura, donde consigue relación entre las subdivisiones de los rubros de la NCCA y de la CUSI. En 1980 se crea el sistema armonizado. Esto es con sede en Bruselas, contiene 6 dígitos, por lo cual se elimina la nomenclatura arancelaria de Bruselas y se crea el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. Recuerden, en 1980. Pasamos a 1985 y ya tenemos la versión final de la clasificación uniforme para el comercio internacional.
Esta es la tercera revisión y aprobada por el Comité de Estadística, el cual comunica los datos sobre las estadísticas del comercio internacional a través de esta versión. En 1988 entra en vigor el sistema armonizado en México. Esta nomenclatura consta de 6 cifras de uso múltiple o bloques de construcción, 5.910 grupos de mercancías identificables y estructura basada en serie de partidas subdivididas en 4 cifras. Ahora, en 1995 se hace la creación de la Organización Mundial de Comercio, organización que como consecuencia que trajo el GATT se ocupará principalmente del comercio de mercancías. Esto dio lugar a procedimientos nuevos para la solución de diferencias. Y ahora, en modificaciones y versiones del 2000 en adelante, en la actualidad, son modificaciones a la nomenclatura como fue en 2007, se hizo una revisión 10 años después en el 2017 y recientemente la nueva Ley de Impuestos Generales de la Importación y Exportación fue modernizada la tarifa arancelaria mexicana en 2021. Ahora comenzaremos con las principales propuestas y o nomenclaturas que existieron a nivel internacional. Una de las principales nomenclaturas que existieron a nivel internacional, como vimos en la anterior diapositiva, es la nomenclatura arancelaria de Bruselas, que es la NAP. Era una clasificación arancelaria, aceptando en la que los bienes se agrupaban según la naturaleza del material de que estaban hechos. Y este cambio fue importante porque consistió en subdividir en varios rubros y en añadir observaciones a las notas explicativas de Bruselas acerca de los subrubros así creados. Debemos de destacar que estas medidas se combinaron con la clasificación uniforme del comercio internacional y esto ayudaba a proporcionar a los países de un sistema que ofrecía al mismo tiempo las ventajas de una nomenclatura arancelaria y de una clasificación estadística internacionalmente aceptadas. Ahora, la nomenclatura combinada es un sistema de clasificación arancelaria propio de la Unión Europea que está compuesto por la suma del sistema armonizado más 2 dígitos. Se convierte en la base del sistema de codificación actual de la Unión Europea. Su reglamento se modifica anualmente. Ahora, anteriormente hemos hablado de la clasificación uniforme del comercio internacional, que me gustaría implementar que sus datos sobre las estadísticas de comercio exterior de los países miembros son con arreglo a esta clasificación en la revisión número 3, que fue en 1985. Ahora hablaremos de la codificación TARIC, que se creó para poder aplicar los derechos de aduanas de distintos aranceles aduaneros comunes y recogidos como disposiciones comunitarias de política comercial. Esta nomenclatura fue elaborada y gestionada por la Comisión Europea y de Estados miembros, que permite un sistema informático y su actualización inmediata. Ahora, la clasificación arancelaria es muy importante, ya que buscan una clasificación uniforme para dar predictibilidad, rapidez en el intercambio de bienes que pasan por aduanas y que sea lo más simple posible, conformado por secciones, capítulos, partidas, subpartidas, reglas generales de interpretación y notas legales. Ahora, la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera busca clasificar metódicamente todos los bienes del comercio internacional, asignar a cada mercancía el lugar más apropiado en el grupo correspondiente, unifica la terminología e idioma aduanero, facilita las negociaciones de acuerdos y tratados comerciales aduaneros y así como su aplicación e interpretación correcta. Esta estaba compuesta por 21 secciones, 99 capítulos y 1011 posiciones. Los 2 primeros dígitos indicaban al igualmente el número del capítulo, los siguientes el rango que ocupa la posición dentro del capítulo y así consecutivamente. Y por último, la clasificación industrial internacional uniforme, la CIU. Esto es una clasificación de todas las actividades económicas, cuya finalidad es la de establecer su codificación armonizada a nivel mundial. Es decir, una clasificación de actividades económicas por procesos productivos que clasifica unidades estadísticas con base en su actividad económica principal.
No cabe duda que estas nomenclaturas ayudan a que sea una consecuencia el intercambio de mercancías más rápido e ágil. Ahora, ¿qué es la clasificación arancelaria? Es un instrumento por el cual se le puede asignar una identificación a las mercancías mediante un código numérico apoyado de los convenios internacionales por los cuales son parte del sistema armonizado. Es de manera internacional, expedido por la Organización Mundial de Aduanas, en la que se basa desde la obtención de la mercancía hasta sus usos y aplicaciones. Como habíamos comentado, esto ayuda a tener agilidad, rapidez y certidumbre en los registros de movimientos provenientes de intercambio de mercancías entre países mediante la aduana y también para conocer los impuestos, derechos y obligaciones que le competen. Un ejemplo muy claro es cuando vamos nosotros a una tienda de abarrotes y tomamos, por ejemplo, el plátano. Tomamos nuestro producto y esas personas lo tienen que pasar a una báscula en la cual tienen que pues ver cuántos kilogramos o cuántos gramos contienen los plátanos para poder así calcular el precio. ¿Qué es lo que hacen? Insertan un código a la báscula y ese mismo le arroja el precio que debería de ser. Es lo mismo para las mercancías. Entra la mercancía por aduana, se le digita un código y con ello tenemos conocimiento de los impuestos, derechos u obligaciones que contiene la mercancía. Principales leyes o reglamentos que regulan el sistema armonizado internacional y nacional. Debemos de comentar que este sistema cuenta con una elaborada metodología y criterios para su interpretación y aplicación. ¿Quién no se pregunta por qué, cómo le hacen o cuál es la metodología para poder obtener una buena clasificación mediante el sistema armonizado y también para poder tener tantas mercancías en su base de datos? Es por ello que están establecidos y definidos en sus 6 reglas generales que constituyen su base legal, metodología y sus criterios de aplicación, y esta es la base de su precisión asertiva. La ley aduanera se necesita ya que la operación aduanera es necesario la consulta de la clasificación arancelaria, dictaminada por el artículo 47 y 48 de esta misma ley. El Código Fiscal con obligación de contribuir mediante estos impuestos al gasto público, asimismo las responsabilidades de sanciones, infracciones, entre otras. La Ley de Comercio Exterior nos señala las regulaciones y restricciones no arancelarias y disposiciones a aplicar en el comercio exterior. La Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación, cuya estructura está basada en el sistema armonizado de la Organización Mundial de Aduanas, de la cual México es parte contratante. Asimismo, en el artículo 2 de la LIGIE comprende las reglas generales y complementarias para su aplicación de la LIGIE. Estos son el único camino que establece la metodología y criterios para su función y aplicación. En México se llaman reglas generales porque así establece la LIGIE y son parte del Tratado de la Nomenclatura de la Organización Mundial de Aduanas. Por lo tanto, tiene una aplicación internacional. Existen otras reglas en esta misma ley que se llaman reglas complementarias, pero estas son únicamente de aplicación nacional. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado y que haya quedado claro todo lo que es el sistema armonizado. Aquí tenemos algunas referencias en la cual me basé para poder explicar este tema y espero que tengan un excelente día. Saludos.